Hola a todos, bienvenidos a un nuevo devocional en la Magna. Me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes este tema que se titula Sé un árbol. Así que vamos a orar para comenzar. Dios, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender de ti. Habla a nuestros corazones, Señor, y permite que podamos aplicar lo que tú nos quieres decir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues quisiera comentar contándoles un dato curioso. En la Biblia hay 811 palabras referentes a los árboles, es decir, árboles, raíces, ramas, agua, y son los seres vivos que más se mencionan después de Dios o los hombres. Y eso sin contar todas las veces que se mencionan las especies particulares de árboles, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes los árboles en la Biblia? Pues vamos a ver algunas enseñanzas que nos ayudan a entenderlo. Está dividido este devocional en 4 partes. Primero vamos a ver los árboles de Génesis, después cómo Jesús es el árbol de la vida, después la diferencia entre el buen fruto y el mal fruto, y al final un desafío a ser un árbol. Pues comencemos por el principio. Seguramente muchos conocen ya la historia del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en los primeros capítulos de Génesis. ¿Pero qué simbolizan estos árboles y cuál es la diferencia entre ellos? Pues vamos a leer el pasaje. Vamos a leer Génesis 2 del 8 al 9 y después nos saltamos a 16 al 17. Dice así: Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios al Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista, y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ok, pues algo muy curioso, para empezar, desde la literatura de Génesis, es que los humanos somos puestos como analogía a los árboles. Si se fijan, dice aquí, de la tierra, Dios hizo crecer todo árbol deleitable a la vista. Y pues el ser humano también fue creado de la tierra, ¿no? Del polvo de la tierra, el que Dios le infundió aliento de vida. Entonces, desde el inicio, se nos compara con árboles. Así como los árboles y el árbol de la vida daban fruto que sustentaba nuestra existencia, pues nosotros también somos llamados a ser árboles que dan vida. De esta forma es que somos creados a la imagen de Dios, ¿no? Que pueden dar fruto bueno, agradable para los demás y ser una fuente fructífera en la tierra. Pero, pues el árbol más importante de todos es definitivamente el árbol de la vida, este que estaba en el centro del Edén. Como sabemos, pues el Edén era el lugar en donde el hombre podía experimentar la presencia de Dios plenamente. Esa era la razón por la que era un paraíso. Y pues el árbol de la vida era una fuente de vida eterna, era una fuente de la vida misma que Dios nos infundió a los hombres. No es que sea como un árbol mágico, ¿no? Sino tiene más este símbolo. Y por otro lado tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este representa una decisión. Definir el bien y el mal en nuestros propios términos o confiar en que Dios lo puede hacer por nosotros. Y bueno, sabemos que después de este pasaje, la historia, el hombre desobedece a Dios, es exiliado y todo termina mal. Violencia, relaciones rotas, destrucción, caos, y pues todo valió, ¿no? Pero hay una solución: Jesús, que nos regresa al árbol de la vida. Esta muerte que habla Dios que moriríamos si comíamos el árbol de la vida, pues es una muerte espiritual, ¿no? Pero Jesús es la solución. Entonces vayamos a la siguiente parte, que Él es el árbol de la vida. Y vayamos esta sección en 2 partes. Primero, solo a través de Jesús podemos dar fruto. Leamos Juan 15 del 5 al 13. Dice así: Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría se completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aquí Jesús está empleando imágenes propias de la vida agrícola de su tiempo, como lo hace pues en muchas otras parábolas que contó, como la parábola del sembrador o la palabra de la semilla de mostaza. Ese es un nivel, pero en otro nivel también está haciendo referencia a los símbolos que se utilizan en el Antiguo Testamento. Como decíamos al principio, los árboles están presentes en toda la Biblia. Algunos pasajes en particular que si quieren pueden leer después son Ezequiel 47:12, Isaías 44 del 3 al 5 o 61:11. Y en particular, la vid de la que habla Jesús se utilizaba como símbolo de Israel. Esto se puede ver muy claramente en pasajes como el Salmo 80 del 9 al 16, Isaías 5 del 1 al 7 o Jeremías 2:21. Así que es una declaración muy importante la que está haciendo Jesús aquí. Él es el árbol de la vida verdadero. Y pues la consecuencia de que estemos cerca de Él es que damos fruto. Una vez más se nos presenta esta decisión de Génesis, ¿no? De ser verdaderos humanos a la imagen de Dios y ser una fuente de vida que da fruto. Y este fruto, pues es la muestra de que conocemos el amor de Dios, amamos a los demás, porque Él nos amó primero. Y pues una parte muy importante es hacia el final del texto, ¿no? Que dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y sabemos que fue Jesús quien tuvo este grande amor por nosotros. Pero ¿cómo se relaciona esto con los árboles? Pues esta es la siguiente parte de por qué Jesús es el árbol de la vida. Él también, además de que solo a través de Él podemos dar fruto, Él es la semilla que murió para darnos vida eterna. Leamos Juan ahora 12, 23 al 26, que dice, Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Aquí, pues Jesús estaba anunciando su propia muerte. Es un pasaje muy interesante que creo que yo no había leído con suficiente atención porque nunca me había dado cuenta de que Jesús se refiere a sí mismo como una semilla que primero tiene que morir en la tierra para dar fruto. Y algo que también es muy interesante es que los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan sobre este sacrificio de Jesús, no utilizan la palabra en griego que significa cruz. Utilizan otra palabra que se traduce en español como madero. En casi todas las versiones aparece madero, pero también se podía traducir como árbol. Eso es muy interesante porque vemos otra vez esta relación, la importancia de los árboles, que Jesús murió en un árbol. Dice 1 de Pedro 2, 24 al 25. Él mismo llevó a su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto el pastor que cuida de sus vidas. Entonces aquí muy probablemente los autores querían hacer una conexión con las imágenes del Antiguo Testamento que hablábamos. Realmente la cruz es el nuevo árbol de vida. Jesús venció la muerte y a través de él tenemos una nueva oportunidad
para acceder a ese árbol de la vida y tener una vida eterna, cumplir nuestro propósito y vivir plenamente. Y pues como ya lo decíamos, la consecuencia natural de ser un árbol es dar frutos de vida. Pasemos a la siguiente sección, buen fruto y mal fruto. Dice Mateo 7 del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Aquí hablo otra vez de cómo se echan las ramas al fuego, ¿no? De la diferencia entre aquellos árboles que sí dan verdaderos, que sí dan frutos, y aquellos árboles falsos, que no pueden dar fruto. Esto pues es, además de una advertencia contra los falsos profetas, pues un desafío para nosotros de ser congruentes con nuestra identidad. Si nos sabemos salvos, pues entonces también somos invitados a compartir con otros esos frutos agradables, una vez que podemos acceder al árbol de la vida. ¿Y cómo le hacemos para esto? ¿Cuáles son algunos ejemplos de frutos buenos y frutos malos? Pablo nos lo dice en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. Leamos el pasaje. Así que les dijo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5 del 16 al 25. Aquí está entonces la clave para dar fruto, ¿no? Debemos renunciar a nuestra condición humana de maldad y crucificarla así como Jesús murió y resucitó. Debemos aceptar que nosotros no podemos definir el bien y el mal en nuestros propios términos, y si lo intentamos, pues vamos a hacer lo contrario de lo que fuimos creados para hacer. Debemos dejarnos guiar entonces por el Espíritu de Dios, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Aquí la palabra griega que se traduce como andar indica acción continua o estilo de vida habitual, y también implica progreso. Entonces debemos enfocarnos en hacer eso, en cada día, continuamente crecer, no estancarnos y demostrar que realmente el Espíritu nos ha dado vida. Entonces vamos a la parte final del tema de hoy. Desafío a ser un árbol. Como vimos en este último pasaje de Gálatas y en el de Juan, pues para poder dar ese fruto bueno, el fruto del Espíritu, debemos ser imitadores de Jesús en su muerte y resurrección. Renunciar a esa vida anterior y ser renovados. Y una vez que hemos experimentado ese cambio, pues ser verdaderos cristianos, árboles que sí dan fruto y son fuente de vida para los demás. Para ello, debemos deleitarnos en la ley del Señor todos los días, permanecer en su amor y además disfrutar de la bendición que eso nos trae. Otro pasaje de la Biblia que habla sobre los árboles ilustra justamente esto, el Salmo 1, que dice: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto, y sus hojas no se marchitan.
En todo lo que hace, prospera. Salmo 1 del 1 al 3. Y además, ¿qué creen? Esto todavía no termina. El árbol de la vida aparece una vez más en Apocalipsis, al final de la Biblia. Dios nos promete que estaremos en su presencia eternamente, de regreso en el paraíso, en donde estaba la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 2:7: El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hacia el final de la carta, los versículos 1 al 5 del capítulo 22 dicen así: Después me mostró un río límpido, de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en medio de ella, y sus siervos la adorarán, y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y mientras ese día impresionante llega, seamos árboles, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este amor que nos muestras. Gracias porque nos hablaste hoy. Permite que podamos ser verdaderos árboles, fuente de vida para los demás, para que otros se puedan acercar a tu amor y experimenten tu salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.